Eh, buenas tardes, buenas tardes, compañeros y amigos. Pues nada, empezamos una tarde más con un aula nueva y con ilusión, con mucha ilusión de estar aquí, eso desde luego. Bueno, pues vamos a tratar hoy dos artículos. Uno es El enemigo mío y el otro es Edme. Dos artículos que, si lo hubiéramos hecho más a propósito, no hubiera salido tan bien, porque van en absoluta sincronía, como siempre, y bueno, pues esperamos tener una tarde pues compartiendo una información y un conocimiento que a todos nos aporta mucho. Entonces, bueno, pues pasamos a darle entrada a nuestros compañeros, que son los que van a exponer el segundo tema, el Edme. Va a ser Luz y Ricardo. Así que adelante, compañeros. Muchas gracias, Vilma. Bueno, vamos con el primer video, Pablo. Gracias. Las drogas, el sexo, el rock and roll, las manifestaciones masivas que había por todo el país, los hippies, las comunas, los entusiastas de la marihuana, la presidencia de Nixon, la guerra de Vietnam. Todo estaba desgarrando el tejido de la sociedad estadounidense. El mundo antiguo y el nuevo colisionaban frontalmente sin que los hijos de las flores supieran que todo formaba parte de un plan secreto, social y oculto diseñado por algunas de las mentes más diabólicas del mundo. Escondidos en prestigiosas fundaciones, empresas y centros de investigación que respondían ante la Fundación Rockefeller, estos maestros de las marionetas de la política y de las finanzas se sirvieron de la cultura pop para promover la alienación con el objetivo de interrumpir el desarrollo social. La guerra de la tecnología de armas silenciosas. Surge la MTV. La media diaria de exposición a la televisión había subido constantemente desde su aparición, hasta el punto de que a mediados de la década de 1970 era la actividad diaria a la que más tiempo se dedicaba después del sueño y el trabajo, con casi 6 horas al día. La irrupción del aparato de vídeo y las videoconsolas ha aumentado aún más ese tiempo de exposición, de forma que los niños en edad escolar pasan casi tanto tiempo delante de la televisión como durmiendo. La cadena coincidía con un estudio realizado por Tavistock, según el cual 4 minutos era lo máximo a lo que un sujeto involuntario era susceptible de recibir los mensajes contenidos en un programa. 4 minutos, o lo que es lo mismo, la duración media de un vídeo musical. Durante el proceso, el espectador sufre un agresivo pero invisible lavado de cerebro durante el cual tiene la ilusión de que conserva la capacidad de elegir, al igual que un drogadicto cree que controla su adicción cuando en realidad es la adicción la que le controla a él. Tavistock realizó varios estudios que demostraban que el ser humano establece asociaciones subconscientes con una canción durante la infancia, de forma que esas asociaciones permanecen latentes y transcurrido un tiempo, ese sujeto es capaz de revivir esos recuerdos y situaciones al volver a escuchar esa canción. Ese recuerdo despertado crearía un estado anímico infantil y retrotraería a la persona a aquella época de su vida en la que habría experimentado esa misma sensación. Pero ¿cómo puede ser la televisión una droga? Cuando vemos la televisión, el hemisferio derecho del cerebro parece activarse en una proporción mucho mayor que el izquierdo. El cruce del hemisferio izquierdo al derecho libera un torrente de betaendorfinas y encefalinas, sustancias clasificadas como endorfinas. Estas se conocen como los opiáceos naturales del organismo debido a que tienen una estructura idéntica a la del opio y sus derivados, morfina, codeína, heroína, etc. En otras palabras, la televisión funciona como un sistema de suministro de drogas de alta tecnología y crea tanta adicción como cualquier otra droga. ¿Cómo? Al mismo tiempo que se liberan endorfinas, las regiones superiores del cerebro, como la zona media y el neocórtex, quedan inactivas y la mayor parte de la actividad se desplaza al sistema límbico, la región inferior del cerebro. Esta zona, también conocida como complejo reptiliano, se limita a reaccionar al entorno utilizando respuestas muy básicas arraigadas en nuestro ADN. Además, estas regiones inferiores no saben distinguir la realidad de la invención, dado que de eso se encarga el neocórtex, lo que hace que reaccionemos ante el contenido de la televisión como si este fuera real. Diversos estudios han demostrado que a la larga, un exceso de actividad en las regiones inferiores del cerebro causa la atrofia de las regiones superiores.
Frederick Emery, uno de los científicos sociales más importantes de su generación y miembro de Tavistock, expuso: la televisión consiste en una señal constante de 50 fotogramas por segundo, cuyo efecto puede definirse en cierta forma como el equivalente tecnológico de un hipnotizador. La televisión es un medio poderoso para crear una opinión común y eliminar la individualidad. Admitimos lo que vemos en televisión como cierto porque está consensuado y lo asimilamos sin dudar. Un ejemplo serían las imágenes que retransmitieron los noticiarios con reacciones de quema de banderas estadounidenses por parte de la población civil en Oriente Medio tras el 11S, que eran en realidad material de archivo. Otro ejemplo serían las películas de Disney. Algo que muy poca gente sabe es que tanto Walt Disney como su hermano participaron en la producción de películas propagandísticas durante la Segunda Guerra Mundial, supervisadas por el Comité de Moralidad, controlado por Tavistock. En palabras del propio Disney, si todo el mundo pensara y actuara como los niños, nunca tendríamos problemas. Lo malo es que hasta los niños tienen que hacerse mayores. Convertir a los adultos en niños fácilmente controlables es algo que aparece en las teorías de Adorno y no se reduce únicamente a las películas de Walt Disney. Vale, pues Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? sí. 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 Bueno, nuevamente buenas. Entonces, vamos a estudiar ahora el artículo EDME, publicado en Detrás de lo Aparente, blogspot.com, el jueves 23 de abril de 2020 a las 11:50. Yo coloqué unas diapositivas pues para tener unos apuntes que me parecieron muy importantes, entonces los voy a compartir. ¿Listo? Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí. Bien. Se ve. Bien. Entonces, como ya les dije, el nombre del artículo EDME hace referencia a espejismos dinámicos del mental espejo. Para llegar a explicar en qué consiste este estado EDME, comprenderlo, desarrollaremos el artículo. Comienza hablando de algo importante, algo para revisarnos atentamente. Respecto a cuando somos criticados, aquí está la probabilidad de que estemos equivocados, es muy probable, pero hay otra posibilidad, que el que critica sufra EDME o alguno de sus derivados. ¿Por qué resaltar esto? Porque trayéndolo a la coyuntura actual de la humanidad y teniendo en cuenta, como vimos en el video, que hay toda una maquinaria que, conociéndonos al dedillo, trabaja para meterse en nuestra mente y dirigirnos, es evidente que así como en nuestras relaciones humanas y grupales pasa esto, incluso una sintomatología física puede ser desencadenada y a gran escala por esto mismo, por el EDME. Es indispensable entender esto de EDME para proseguir. En un artículo anterior a este, EDME precisamente, se menciona que si se maneja y se sabe cómo hacerlo, es posible ingresar a la mente de un sujeto y extraer información o implantar una imagen o idea mental para que la persona vea o piense algo. A esto lo llaman los Rosacruces envenenamiento mental. EDME no solo resume el término envenenamiento mental, sino que es acrónimo de energía nociva mental encapsulada en nódulos, pues actúa como quistes mentales y es uno de los venenos más poderosos que existen, porque envenena la mente y por consiguiente los pensamientos que ésta proyecta. La EDME fue utilizada desde la época prefaraónica hasta nuestros días.
Si bien envenenamiento mental puede ser adquirido de varias formas, una de las más comunes es la sugestión, y esto hay que subrayarlo y subrayarlo y subrayarlo hoy, teniendo en cuenta este bombardeo al que estamos sometidos, ¿no? La sugestión hace que las fantasías sean percibidas como reales, contaminando al sujeto por la esfera mental del subconsciente y logrando que éste sea el proyector de sus propios miedos hasta el punto extremo de ocasionar su propia muerte, creando una realidad afín para que ésta suceda. La puerta de entrada de todo envenenamiento mental es el miedo y sus energías derivadas. Este miedo es el que le da a la sugestión la oportunidad de ingresar a la esfera mental del subconsciente. Recordemos que el subconsciente está relacionado a la subcapa astral media y por consiguiente al cuerpo emocional o astral. Este vehículo, cuerpo emocional, se ocupa de todo lo referente a nuestras emociones, endo y exoenergías y la información consciente que lo forma, siendo el vehículo perfecto para comenzar el proceso por sugestión. El mejor modo para envenenar es a través de la psiquis del hombre número 2, que es el individuo emocional que se mueve en el mundo de las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales, de las endo y exoenergías y vive según la emotividad. Una vez que se implanta la sugestión propia o ajena, esta prepara el terreno y comienza a crear enlaces mentales entre los centros de control. Primero enquista un paquete de Elmen en el emocional y luego otro en el espiritual, y así va extendiéndose como metástasis por los distintos centros de control y esferas mentales hasta formar una red de nódulos cuya primera imagen asociada es el pensamiento del envenenamiento, sea este un sujeto o un objeto, logrando que todo acontecimiento sea asociado a este pensamiento. Y bueno, lo otro importante a tener en cuenta para entrar al EDME, ¿sí? el corazón o el tema principal del artículo, dice Morfeo, es la prudencia, ¿cierto? Porque aquí estamos transitando por el borde de la cinta, donde se puede resbalar hacia el abismo y perder lo logrado. Recordemos algo de lo que nos comparte Morfeo en el artículo El borde, en cuanto a que la ansiedad y la expectativa pueden jugar en contra nuestra, haciéndonos perder oportunidades únicas. Recordemos también que el borde de la cinta se caracteriza por 3 puntos principales, fundamentales para que la magia continúe y no se retraiga nuevamente dentro de la varita mágica que nos entregan en el momento de la graduación. Nadie es dueño de la energía y del don más que el don, pues como se nos presta un envase o contenedor del ser que luego devolvemos y no siempre en las mejores condiciones, también se nos presta la energía que éste usa para su existencia y acciones en esta realidad. Aquí en la diapositiva coloqué los 3 puntos o simples reglas que debe cumplir y tener en cuenta todo aquel que toma la responsabilidad de sus pensamientos, palabras y actos cuando comienza a recorrer el borde de la cinta, ¿cierto? Entonces ya conforme de vez en cuando las miramos o tratamos de recordarlas, las vamos integrando para que formen parte de nuestra cotidianidad y de todo lo que llevamos a cabo, ¿no? Bien. Hay muchos niveles de Elmen. Estos pueden variar entre los más leves y superficiales hasta los más graves y profundos, donde el envenenamiento mental crea quistes y ramificaciones en el mental como si fuera una gran telaraña o red de nódulos por todos los cuerpos energéticos de las unidades de carbono. Estos nódulos se ubican primero en el mental y luego ramifican hacia los demás cuerpos. Una vez encapsulados, comienzan a crear quistes energéticos en los TFL y los centros de control,
preferentemente en el intelectual, emocional e instintivo, intentando de esta manera que funcionen fuera de su funcionamiento pues, natural y acordes al EM implantado, ¿cierto? Entonces, reconociendo la importancia de la función de los TFL y los centros de control, recordándolo, podemos hacernos una idea clara de la gravedad de este asunto del envenenamiento mental, ¿no? Un par de recorderis, digamos, de estos dos temas y ya podemos entonces pasar al centro del artículo. Decir de los TFLs que es importante hacer hincapié en que son los encargados de tomar la energía lumínica, la luz proveniente del sol, y transformarla en energía aplicada o energía consumible para la unidad de carbono, ¿cierto? Su verdadera función es, entre otras cosas, mantener unida la materia y encontrar un estado consciente de sí misma, que son acumuladores cuánticos de transformación de frecuencias lumínicas, en síntesis, y que la alineación y buen funcionamiento de todos estos acumuladores cuánticos permiten no solo el buen funcionamiento físico de la unidad de carbono, sino que ella vaya más allá, ¿cierto?, en evolución. Y bueno, con respecto a los centros de control, comentar que el cerebro de la unidad de carbono humano, al igual que la computadora, está dividido en diferentes sectores de trabajo, ¿cierto?, que se ocupan cada uno de una función determinada en el proceso de la información. Y que estos centros tridimensionales, que estos centros de control necesitan, ¿cierto?, tener, digamos, cada uno de ellos un funcionamiento correcto para que los otros funcionen también, especialmente los que tenemos con problemas ahora mismo, como el intelectual, el emocional y el centro espiritual. Entonces, recordando estos pequeños detalles de esta información que forma parte del ABC de todo humano en cuanto a conocer su funcionamiento, podemos entonces darnos cuenta de la importancia de reconocer este asunto del envenenamiento mental, y más ahora en la situación en la que estamos viviendo, ¿cierto? Y pues obrar en consecuencia. Entonces ya, digamos, con estas cosas recordadas, aclaradas, resaltadas, entonces le doy paso a mi compañero para que ya entre en lo que tiene que ver con el EDME como tal, espejismos dinámicos del mental espejo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Luz. Gracias, chicos. Buenas tardes a todos. Ok, retomando lo que nuestra compañera Luz habló, vamos a comenzar primero por definir dinámico para comprender bien de qué estamos hablando. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. En estos ámbitos científicos, como la economía o la biología, también es común hablar de dinámica en un sentido similar al de la física, para referirse a las características de la evolución a lo largo del tiempo del estado de un determinado sistema. Por consiguiente, dinámico es algo que cambia o evoluciona dentro de un determinado sistema en el transcurso del tiempo, o mejor dicho, del movimiento del espacio en un sistema determinado. Ok, hablar del envenenamiento mental es un tema bastante complejo que puede llegar a profundidades abismales y hacer un daño bárbaro en nosotros. A través de los tiempos, el envenenamiento mental, ya sea de alguna u otra forma, ha esclavizado a millones de seres humanos, torturando sus almas. Efectiva arma de combate, instrumento de tortura y muerte, insidioso,
invisible, en manos de sabios e ignorantes, de ricos y pobres, arma de aquellos que fingen de beatos y de los que se dicen santos. Ha sido el medio hacia el fin, en manos de potentados y gobernantes de mente perversa. En un mundo de invisibles y etéreas radiaciones, de conceptos mentales, todos nosotros, de día en día, hora tras hora, en cada estación de la vida, en todas las circunstancias, venimos a ser probables víctimas de este azote de la humanidad, a menos que comprendamos su naturaleza y reconozcamos inmediatamente su infecciosa inoculación. Aquel que teme automáticamente se vuelve esclavo del temor, autosugestión de su imaginación, víctima de la maldad concebida en su propia mente. Limpiarle el mental y aclarando que el mental no son los pensamientos ni el espacio matricial mental, ni tampoco es la mente. Podríamos decir que el mental es la zona psíquica encargada de procesar las energías de los 7 cuerpos. Cabe decir que cuando los 3 mentales están comprometidos con un mal funcionamiento, todo el material mental se mezcla con un cóctel mortal, pasando por las membranas plasmáticas y haciendo un tremendo daño psíquico y enrosque mental, cuyo resultado final es la completa y total incapacidad de procesar información, sin ensuciarla continuamente con infinidad de insignificantes idioteces. Desconfianza, paranoia, soberbia y muchas más que contaminan la esfera del subconsciente. Entonces, de acuerdo a la carga de información, la densidad, masa crítica, bombardeo inclemente, nos enferman psíquicamente, pero también de forma epigenética. Porque esta descarga de electrofrecuencia magnética posee información para adoctrinarte y no dejarte pensar, y a la misma vez bloquea toda la bioinformación de nuestro ADN. Por consecuencia, la información de la memoria genética sufre daño. Por eso el énfasis simplemente de noticias sobre un abyecto panorama, los alimentos modificados, radiofrecuencias, modas, pero sobre todo miedo, que activa y muta a bacterias positivas en negativas, para que así causen enfermedades inmunológicas, como un ejemplo, la Candida albicans y el Helicobacter pylori, y otras bacterias y hongos que cumplen una función extraordinaria en nuestra biología, una función de sintetización en nuestro organismo. La Candida albicans cumple la sintetización de transformar los carbohidratos en ATP, que es nucleótido fundamental en la obtención de energía celular, y llevarlos a su lugar correspondiente. El Helicobacter pylori cumple con la regulación del balance de peso, pero cuando muta, causa problemas colónicos y de gastroacidificación. Esto pasa cuando el pH del organismo está alterado también por la comida basura. Organismos genéticamente modificados, alimentos de nanobioinformación, tecnología almacenados en nuestras células. Para que cualquier virus bioinformático de electrificación de ondas de electrofrecuencia magnética pueda entrar en nuestro campo celular o biológico y causar mutaciones, es por causa del miedo. Solo lo que es de carácter constructivo y realmente compatible y armonioso con la naturaleza del do y su conciencia puede ser transmitido a través del espacio de una u otra conciencia humana. Los fenómenos y sus múltiples manifestaciones, los ciclos de cambio y transformación, una conciencia espiritual, una nueva visión del mundo, telaraña de relaciones interconectadas en un proceso cósmico vibrando todos en amplitud modulada de onda resonante, es aquello que nos puede salvaguardar al ataque inclemente de esta clase de energías y de esta clase de información.
teniendo en cuenta que no solamente afecta a nuestra psiquis, sino afecta toda la unidad de carbono en toda su estructura y en sus estados, por decirlo de una manera, tridimensionales que también lo conforman. Hasta aquí mi aportación al equipo, a la clase de hoy. Gracias, Ricardo. Muy bien. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, pues yo voy a hacer también un pequeño comentario. Espero que se me escuche porque ahora hay tengo congelada la imagen. Sí. Sí, Vilma. ¿Se me escucha? Vale. Bueno, es lo importante. Vale. Bien. Pues Edme, que estamos ahora siempre Yo no soy decimos que el enemigo le llevamos el enemigo que a través de los centros se está oyendo algo. Por favor, quitar sonido. Más con este calor. Bueno, también está bien tenerlas si hablas con alguien muy cerca para no soltarle las babas o que posiblemente estornudes en la cara. ¿Podríais Creo que sí. quitarle el sonido a alguien? Es que se está oyendo una conversación. Soy el único alma ahora mismo en la calle, pero soy responsable. Vale, he silenciado, parece que se ha quitado, ¿no? A ver, me dicen que se me escucha ahora, ¿no? Sí. Vale. Bien. Siempre decimos que el enemigo le llevamos dentro. El enemigo que a través de los centros de control, el intelectual, emocional o el instintivo inferior, se adueñan de la unidad hasta lograr hacerse con ella y ya no ser dueña de ninguno de sus actos, porque ya pasa a ser un cascarón vacío. Aunque como en todo hay escalas o grados, sin embargo, es muy peligroso permitir por nuestra parte que avancen esos pensamientos con los que criticamos o decimos de este o aquel que me ha dicho esto o aquel, etcétera. Pudiendo, si permitimos su expansión, se ramifique dañando los acumuladores energéticos que se descargarán y estaremos cansados, muy cansados. Sin embargo, si recordamos cómo la basura mental puede ser utilizada por otros, quizá frenaríamos o no permitiríamos que avanzara aquello que pone en peligro a los humanos, porque estamos alimentando a los que luchan contra ellos, a los que quieren destruir. Estos tiempos son peligrosos. Lo que rodea es tremendamente, porque es obvio que estamos en una guerra y aparentemente la humanidad es la que está sufriendo todo tipo de vejaciones, de represiones, de pérdidas de libertad, de trabajo, de recursos económicos y absolutamente de todos los valores morales sin precedentes. Hoy mismo leía que Holanda acepta que las clases de conducir se paguen con sexo. Bien, esto es para muestra un botón. Podemos observar cómo nuestros pensamientos son dirigidos hacia un sentimiento de frustración, de incomprensión, de impotencia, de sentir cómo se están ensañando con una población desorientada, débil, incapaz de responder, incapaz de decir basta ya. Una sociedad que cada vez está más sometida porque cada vez aprietan con más fuerza los grilletes. Someternos
a un bombardeo de mentiras tras mentiras, pero sobre todo, y de hacernos creer, se corta. Sí, voy a hacerlo. Bueno, gente, son cosas del directo. Son cositas del directo, ¿vale? Que no pasa nada. Así es todo mucho más interesante. Claro. Suspenso. Bueno, pues es interesante lo que se está tocando, ¿no? Y más que nada, pues sabemos que esto es, pues es el pan de todos los días de los demonios, ¿no? De estos seres los cuales mantienen su octava a como ellos la quieren. Pero bueno, aquí la situación es que nosotros tengamos la nuestra y la llevemos hacia donde nosotros queramos, no hacia donde ellos decidan hacerlo. Así, con toda la estructura y toda la cuestión que ellos tienen de lo que es pues la tecnología y lo que se les dio en un momento dado en el pacto, ¿no? Para poder manipular esta realidad subjetiva. Pero no obstante, pues nosotros somos proyectores holocuánticos. Una de las cosas muy importantes es no dejar que nuestro mental sea envenenado, sobre todo si no son pensamientos nuestros. ¿Y cómo los podemos identificar? Pues simple y sencillo, porque cuando viene un pensamiento y dice, no, es que fulanito está diciendo esto de ti, o es que fíjate que aquella vez que tú te reuniste, que te vieron y que dijeron, y los pensamientos no son nuestros, envenenar nuestro mental. Bueno, entonces paso a Vilma para que termine su exposición. Gracias, Agustín. Espero que... Ahorita te escuchas bien, Vilma, ahorita todo bien. Vale, me he tenido que desconectar de la wifi porque es que ahora estando en verano por aquí es complicado. Bien. No sé exactamente por dónde me había quedado, pero bueno, más o menos... Ah, perfecto. Hasta Holanda habíamos llegado. Muy bien. Pues entonces, como decíamos, que para muestra un botón era el tema de que en Holanda aceptaban el que se pagara con sexo las clases de conducir, que ya es decir, es una forma de prostituirse, pero llamarlo de otra manera. Además, así es como lo explicaban. Es increíble. Podemos observar cómo nuestros pensamientos son dirigidos hacia un sentimiento de frustración, de incomprensión, de impotencia, de sentir cómo se están ensañando con una población desorientada, debilitada, incapaz de responder, incapaz de decir basta ya. Una sociedad que cada vez está más sometida porque cada vez aprietan con más fuerza los grilletes. Han sido muchos años de someternos a un continuo bombardeo de mentiras tras mentiras, pero sobre todo, y por encima, de hacernos creer que éramos personas que decidíamos nuestro futuro, decidíamos quiénes nos gobernaban, decidíamos nuestra independencia individual, decidíamos qué hacer con nuestro cuerpo, decidíamos qué educación darles a nuestros hijos, decidíamos qué valores enseñarles. Creíamos que decidíamos sobre todas las cosas que nos afectaban porque vivíamos en democracia. Y esa ha sido la gran mentira. Creernos lo que nunca fue porque nunca decidimos nada. Siempre estuvimos dirigidos como buenos borregos hacia un corral que tenía puertas, que tenía un cerco. Puertas. Y es ahora donde ya es demasiado tarde para reconducir un pueblo que se perdió en el camino, porque siguió al que le enseñaba por dónde iba el conejo, pero nunca vio la galera, ni tampoco el camino. Tenemos un problema grave si no somos capaces de apoyarnos unos, no somos capaces de ver
que el otro nos acompaña, si no somos capaces de ver que el esfuerzo del otro, cuando no es para su propio beneficio, es necesario colaborar y apoyarlo para que juntos podamos ir caminando y creando un camino más ancho donde quepan más. Pablo, si eres tan amable, ¿podrías pasar el vídeo que pusimos? Sí, el de Super 8. Sí. También debo irme a trabajar, Odi. Ya. Vale. Como vemos, la humanidad está en peligro y ahora no nos podemos permitir el lujo de ir cada uno por su lado, de criticar y no dar soluciones, de no ser solidario, de no ver lo que se necesita en lugar de lo que se desea, de no dar prioridad al proyecto que nos une frente al capricho que nos separa, de no atender y despreocuparse, de no echar una mano cuando es imprescindible, de no ver las necesidades y desatenderlas, de no poner freno
a lo que nos gustaría para que lo que debe ser sea, de dejar de ser víctima para aceptar ser responsable, de no ir contra mi palabra, de no defraudarme, de no decir lo que no hago, de que siempre mis palabras sean la base y el apoyo de mis hechos. En definitiva, de no ir contra mí mismo, porque iría contra todos, porque iría contra mi propia identidad, porque si algo soy es humanidad. Gracias, Vilma. Gracias, Vilma. Gracias, qué bonito. Gracias, Vilma. Bueno, voy a dar un poquito aquí mi punto de vista. Morfeo habla que dice que él utiliza en sus artículos la técnica del espejo, pero bueno, él habla que dice que no es tan eficiente porque pocos descubren el significado oculto y se quedan con el significado de lo aparente. Entonces, bueno, eso es importante entenderlo. Y bueno, lo que es la monada, el significado es la unidad de entrada. Entonces, entendemos que la monada es un punto de enlace del cuerpo álmico. Y bueno, la monada es también donde se conectan las sombras y las entidades a nuestra unidad de carbono. Así que esta es una puerta que la utilizan los demonios para la cosecha. La toman por asalto, con violencia, o sea, no te piden permiso. Y entonces estos la toman, ya sea una sombra, un demonio, y bueno, ocasiona un choque mental muy fuerte y una serie de síntomas a nivel físico, que bueno, pueden ser como mareos ocasionados, embotamiento, confusión, vértigo, etcétera, ¿no? Entonces, este es cuando el inquilino o la sombra, el demonio, se están adaptando, o mejor dicho, el cuerpo, el avatar, se está adaptando al demonio, hasta que toma el control totalmente de todo nuestro sistema. Y entonces ahí es donde empieza el gran show. ¿Por qué? Que empieza a dictar ideas, pensamientos de información muerta. Entonces es parte de lo que estábamos hablando del EDME, de lo que es el envenenamiento mental. O sea, aparte de las exo y endoenergías, pues estos demonios o sombras participan directamente y se adhieren a nosotros, a veces sin darnos cuenta. Ahí traemos un bicho pegado por mucho tiempo y nos drenan energía sin darnos cuenta. Entonces es bien importante estar checando nuestros, como estar en una metaposición y estarnos observando realmente cómo reaccionamos. Y es como si estuviéramos en el supramental, observando nuestros comportamientos. Es ahí donde nos damos cuenta si estamos contaminados por estas sombras o no. Y fuera de la caja, ¿no? Sí, fuera de la caja. Ahí es donde podemos darnos cuenta si tenemos pegado a una cosa de estas oscuras que nos está manipulando y nos está diciendo eso y aquello, y nos contamina nuestro mental y nuestras ideas y todo eso. Entonces es bien importante. Y bueno, pues hasta aquí. Y bueno, dejo paso a los que quieran seguir comentando. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Bien, pues ¿hay alguno más que quiera comentar sobre este artículo, compañeros? Yo nada más quiero hacer una pregunta para dejar claro algo. Una cosa es que se nos pegue alguna larva o alguna entidad de esta naturaleza, y otra cosa es la influencia que pueden tener en nuestros pensamientos otra clase de energías, o sería lo mismo. Bueno, yo entiendo que es una pregunta que haces, sí. Ricardo. Sí. Yo entiendo que son distintos niveles. Muy bien. Creo.
Entiendo que una cosa es la influencia que a cada momento tenemos de esas entidades en cuanto a los pensamientos que entran y que creemos que son nuestros y no lo son. Y otra cosa es ya tener una larva, es decir, que ellos ya de alguna manera se han instalado de una forma más permanente, entonces son grados. Ahí ya es más peligroso, evidentemente, porque ya está instalado y ahora tienes que trabajar más para que se vayan. Excelente. Gracias, Vilma. Gracias, Agustín. Sí, de nada. Bueno, pues entonces, si os parece, pasamos al siguiente artículo. El enemigo mío, Pablo y Agustín. Sí, ¿Sí? Para cerrar con un pequeño videito. Mientras lo colocas, quisiera... También debo irme a trabajar, Odi. ¿Está bien? Te veo al rato. ¡Stormy! Pero cuando aparecen, es una señal de que habrá una carnicería y derramamiento de sangre. Buen día. No la provocan, se Aquí alimentan de tiene. ella. Entre más Bodaks aparecen, más grande será el festín. Son atraídos a la maldad como las abejas a las flores. Saben cuando la muerte se acerca y les gusta observar. Pero no aparecen por una muerte ordinaria. Siempre buscan violencia extrema y mucho terror. Toda esta gente está en serios problemas. Dependiendo del personaje. Claro. Cierto es. Me encantó. Sí. Se van adhiriendo conforme tu mental se va envenenando. Claro. Y es cuando ellos se encuentran tierra fértil y es cuando empieza la cosecha. Sí. Así es. Es brutal. Sí, por eso es bien importante estar midiendo nuestros pensamientos realmente. Y también las protecciones, ¿no? Es importante. Sí. Este artículo de protecciones sería bueno nombrarlo, ¿cierto? Mencionarlo, que sea. Es muy, muy importante. Yo lo tenía por aquí, pero se me pasó. Pues si quieres comentarlo, Luz. Sí. Pero ahora mismo se me perdió que lo hice. ¿Dónde está la fecha? Que lo hice. Tal vez ventanas. Sí, las fuerzas vacuas. Sí. Toda forma de vida, como la conocemos, está formada por una serie de capas o películas que podríamos visualizar como láminas superpuestas sobre un tablero de dibujo, siendo cada lámina una capa distinta que forma la totalidad del dibujo, agregándole detalles, colores, sombras, etc., hasta completar el paisaje. Estas capas están formadas por un entramado energético cuya diferencia de byte, vector angular espacio-temporal, separa una de otras y les da el valor del espacio matricial al que le corresponden. Cada capa tiene su propio campo mórfico que está sujeto e influenciado por los campos mórficos de los fluctuando con su interrelación y siguiendo un ritmo de X hercios según los pulsos del efecto Tesla en vigencia. Nosotros, como unidades de carbono, estamos formados por 9 capas energéticas que son las siguientes. No las voy a mencionar, nada más voy a hacer
Voy a seguir leyendo. La capa mental está a su vez dividida en 3 subcapas: la psiquis inferior, la imaginativa y la proyectiva. De estas 3 nos interesa la psíquica inferior, que es por donde ingresan los ataques por el mental, que llamamos ataques psíquicos o envenenamiento. Un ataque psíquico es una incursión al espacio matricial de unos entes llamados egregor, que son entidades mentales formadas por las emociones de un colectivo. Se visualizan como nubes negras informes, y su alimento son las emociones y pasiones, exo y endoenergías del espacio matricial mental. Estos egregos tienen una intención inicial y un propósito final, que puede ser programado y utilizado por los oscuros para atacar la capa mental y dejar abierto un acceso para las sombras. Pero no es mi intención desarrollar el tema de las formas mentales, pero sí mostrarles cómo son utilizadas para abrir una brecha por el mental y dar paso a las sombras o dementores. Las protecciones artificiales son proyecciones conscientes de esos escudos, pero como no sabemos cuáles capas están debilitadas, entonces hacemos una protección general que las cubra a todas. Si en la capa mental es la más susceptible a estos ataques, puede suceder en cualquier otra, y una protección de burbuja las cubre a todas y la más fácil de llevar a cabo. Si bien hay otras más complicadas, podríamos decir que esta es la del boss. Imaginar que estamos envolviendo todo nuestro cuerpo, nuestra unidad de carbono y los demás cuerpos en una esfera de luz. Esa es una de las protecciones, la que se podría decir que es la más accesible al común de las personas. ¿Qué es una protección de burbuja? Un campo energético de byte variable según el ataque que detecte. La forma de construir el escudo es particular de cada uno, pues su construcción es mediante la proyección de la intención inicial desde el psíquico superior, así que cada cual encontrará la forma que más le quepa para ello. Pero siempre la burbuja tiene que tener el tamaño de sus brazos extendidos para que lo cubra totalmente, y de colores que usted sienta que resuenen con sus criterios de protección. Para su proyección, les recomiendo que siempre no utilicen la misma forma de serlo y que pidan siempre la asistencia de su protector, el ser encargado de su seguridad, mientras se encuentran enlazados a la materia. El ángel de la guarda de su niñez, para mantener la integridad de la burbuja, aunque ustedes no estén atentos a ello. Pueden hacer una protección particular o general a un conjunto, pero se recomienda que cada uno la proyecte, pues su eficacia será acorde a sus propios bytes y la seguridad será mayor. Tienen que sentir su presencia y no solo imaginarla, pues esto es una proyección consciente desde el psíquico superior e implica realidad, como el viento que no lo ve pero está, o el frío o el calor que se siente pero no puede tocarlo, pues es una sensación de sus sentidos a un estímulo externo. Gracias, este es el comentario de protecciones. Gracias, Ricardo. Muy bien. Bien, pues si os parece pasamos al siguiente artículo. Ricardo, Pablo y Agustín. Ganando la partida. Va a ser un placer. Ya tenemos que empezar a saborearlo. Las noticias no pueden ser mejores, de verdad. ¿No han sentido una estática agradable después de un tiempo que era así muy nefasto? Algo como que diluyó estas sensaciones negativas en el ambiente. Yo estoy muy relajado. Sí. Sí, como a dicen veces... los mundos superiores, que sonreamos, que seamos felices. Sí, señor. Pero pasa, ¿no? Que esa tranquilidad y esa calma la mente no la reconoce y a veces quiere meter una vez más pensamientos que dicen, bueno, ¿por qué estás tan en paz y tan tranquilo cuando no deberías de estarlo, no? Cierto es. Hay los pensamientos que no son nuestros. Bueno, Sí. vamos a empezar con esto. El artículo se me escucha, ¿no? Se me escucha. Sí, Pablo. Es Enemigo mío, del 7 de marzo de 2014 a las 21:31.
Muy bien. Sale el señor Gila de fondo. Y aquí está. Bien. Bueno, pues este artículo empieza hablando, se divide en varias partes, ¿no? Morfeo habla de la tríada dinero, sexo y poder, explica la díada poder-dinero y luego pone un ejemplo práctico que ha pasado en el blog hace ya unos pocos de años. Entonces yo me voy a centrar en una parte y mi compañero Agustín se va a centrar en otra. Voy a poner aquí de fondo, un momentito. Es que no sé si voy a tener que compartir pantalla. ¿Se ve al señor Gila? Sí. Y aquí... No, pero es que esto tiene que verse aquí. ¿Y ahora lo veis? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar. Empezamos resumiendo de otros artículos que el algoritmo de control de la cábala es una ecuación y que tiene constantes y variables. Y esto lo vemos de la siguiente forma. Con un grafiquito, claro que sí. Muy bien. Pues en esta ecuación, por ejemplo, que es la ecuación famosa de Einstein, tenemos varias variables y varias constantes. Las constantes no cambian y las variables sí. Tenemos que tener en cuenta que las constantes solo funcionan en un espacio acotado. Fuera de ese acotamiento, o no funcionan, o si tenemos la conciencia suficientemente expandida, esas constantes se transforman en variables, más o menos importantes, a veces no son importantes. Un ejemplo, ¿vale? El ejemplo es la velocidad de la luz. Tenemos la fórmula esta que tanto nos gusta, de la que hablamos tanto. Y por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, la c, que es la velocidad de la luz, la tenemos aquí y aquí. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la parte de arriba, ¿vale? Que es igual a mc al cuadrado. O sea, yo no voy a explicar la ecuación esta, ¿vale? Solo quiero deciros que la c que está aquí abajo, que es también la velocidad de la luz, cuando sobrepasa un cierto valor, aquí ya se producen unos números más bien erráticos y que la ciencia no puede trabajar con ellos. Entonces, cuando nosotros aumentamos nuestra esfera de conciencia, cambiamos las variables y las constantes, empezamos a ver de forma distinta el mundo que nos rodea, cambia la percepción, los espacios acotados ya no son acotados, los límites se van diluyendo y nuestra percepción aumenta. Esto lo podemos ver mucho en los sueños, que no entendemos muchos. Entonces, la realidad en la que vivimos se ha hecho lo posible por considerar a la tríada poder, dinero y sexo como constantes, ¿vale? No como variables. De forma que su valor sea siempre muy importante, porque son constantes, y de alguna forma física, vamos a decirlo así, condicionan el resultado de la ecuación. En este caso, en vez de haber aquí es igual a mc al cuadrado, pues habría en algún lado poder y otro lado sexo y otro dinero. Serían muy importantes, pero esto no ha sido fácil conseguirlo. Y bueno, de esta forma pues se consigue el control sobre el individuo y sobre la sociedad en general. Entonces yo voy a centrarme, ¿vale?, simplemente en la díada, no en la tríada, en la díada, dinero y poder. Y mi compañero Agustín se va a centrar más en los pormenores de la tríada, incluyendo al sexo, y vamos, voy a hacer lo que es una introducción nada más. Vale. Para eso tenemos que ver el proceso. Vamos a ver si se ve. Este se ve. Vale. Empezamos con el poder, ¿vale? Aquí a la izquierda. O sea, voy a explicar un proceso energético para que lo comprendamos todo fácilmente. Y el proceso energético, para que se dé o se pueda incluir en una octava y funcione bien, tiene que ser cíclico, ¿vale? Es decir, tiene que empezar y terminar. Y tiene que hacerlo de forma equilibrada, si no, no funciona. Entonces vamos a ello. Empezamos con el poder, que es una constante. Estamos aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Lo veis todo? Hola. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Dígame usted. No sé quién ha...
No. Sigue, Pablo. De Está acuerdo. muy bien. Entonces empezamos con el poder como una constante, repito, constante inicial, no es una variable, es una constante, es decir, tiene mucho poder en la ecuación cabalística sionista y en nuestra ecuación de probabilidad. Y esta ecuación, vale, y este poder como energía tiene asociado unos hidrógenos que recordamos que eran una entidad energética, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Hidrógenos 192 positivos, ¿de acuerdo? Simplemente decir que es un número muy alto, por lo tanto es digamos, un poder no basado en el amor. Pero bueno, lo importante es que tenga un más aquí delante. Entonces estos hidrógenos golpean al centro intelectual inferior y originan un producto llamado deseo de codicia, que tiene otros hidrógenos parecidos, que son 192 también, pero son de un signo negativo. Nosotros hemos tenido aquí un signo negativo y aquí un signo positivo, y esto está desbalanceado. Es una ecuación que no está equilibrada. Morfeo siempre dice que si nosotros no equilibramos la ecuación, que tengamos cuidado porque el universo lo hará, y a lo mejor no nos gusta cómo lo hace, ¿no? Que creo que es lo que está pasando últimamente en el planeta, ¿no? Que se está balanceando la ecuación de una forma brusca y rápida, pero bueno. Entonces obtenemos un vacío aquí. Si nosotros nos centramos en estos tres primeros pasos, del poder al vacío, ¿de acuerdo? Esto está desequilibrado y esto no puede darse, no se desarrolla, no se mete en una octava de nadie, esto no vale para nada, esto está mal hecho, básicamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer ellos, no? Estas personas que nos controlan quieren cerrar esta octava, quieren cerrar este círculo para que se pueda dar, para que el proceso sea cíclico y sea recurrente. Entonces, ¿cómo cierran este ciclo energético? Pues recurren a un centro de control. Si nosotros hemos empezado con el centro intelectual que está aquí, intelectual, bueno, pues este ya lo han usado. ¿Cuál más queda? Bueno, pues el motor hemos dicho en otros comentarios anteriores que funciona bien, así que este no lo van a usar. El instintivo, pues también, tampoco lo van a usar porque funciona bien. Y tenemos dos, el emocional o el espiritual. El espiritual dijimos que funciona fatal. Este tampoco les interesa a ellos porque ya está completamente. El emocional, como siempre. Por el emocional nos ganan. Nada más que hay que ver los anuncios de ASE. Muy bien, pues en este punto voy a poner un pequeño vídeo. A ver si lo veo. Un momentito. Pues no está aquí. Aquí está. Un momentito. Bueno, mira, más fácil. Lo pongo aquí y se acabó. Mientras hablo. De acuerdo. Vosotros no lo vais a ver, me parece a mí. O sí, pero bueno, no importa. Sí, le vemos ahí. El poder, en este caso, se equilibra con el dinero. ¿Vale? Y para que haya dinero, debe haber poder. Así el círculo puede cerrarse y el proceso energético es viable. Estamos hablando de que si estamos aquí estamos en el vacío, esto tiene que seguir hacia adelante, por lo tanto necesitamos algo que enlace el vacío con el poder. Entonces lo que hacemos es, un momentito, hablamos de... Un momentito que me he perdido. De acuerdo, vale, perdón. Entonces, en el desequilibrio que tenemos aquí, metemos al dinero usado a través del centro emocional y con el dinero ya transformado en constante, de tú a tú con el poder, ya podemos ir directamente de forma equilibrada aquí y cerrar el círculo. El equilibrio pues se da con un hidrógeno más menos 192 que está equilibrado. O sea, eliminamos el más el hidrógeno 192 positivo del principio, eliminamos el hidrógeno 192 del deseo de codicia, se equilibra con
la participación del dinero en este círculo recurrente y da poder. Este es el resumen, ¿de acuerdo? El poder, al hacer su desarrollo energético, se desequilibra, y el dinero, al resolver el desequilibrio energético, va al poder. Muy bien. Estamos hablando de que aquí el dinero, ¿vale? No es una moneda de cambio para conseguir bienes. No estamos hablando de una frutería a comprar tomate. Hablamos del dinero como energía de dominio, como herramienta de poder para imponer la voluntad sobre un tercero. Entonces, este proceso cerrado, de forma general ya, genera una satisfacción. Para mí esto es secundario porque esta satisfacción, que es la que siente, por ejemplo, el tío Gilito al tirarse a su piscina de dinero, que lo podemos poner aquí, pues una satisfacción que es perniciosa desde el punto de vista del amor y de la humanidad. Es H48 y lo que hace simplemente es generar ese hidrógeno para ser cosechado por otras entidades. Ya sabemos cuáles son estas entidades. Lo que pasa es que esto no es lo mismo que un envenenamiento como el que hemos visto anteriormente. Esto simplemente es cierta búsqueda. Por ejemplo, en los artículos anteriores, en la semana pasada hablamos de la fascinación, ¿no? Si uno tiene un vacío interior... un momentito, aquí está. Si uno tiene un vacío interior y no tiene el centro de gravedad equilibrado, pues lo que hace es cubrir ese vacío con fascinaciones externas, ¿no? Con divertimentos. En el caso del desequilibrio vacío que produce el poder, es el dinero, esta pieza que prefiere coger el emocional y llenar ese vacío. Bueno. Y simplemente para terminar, y sin quitarle... O sea, a lo mejor Agustín ahora recalca sobre esto, pero en la última parte del artículo, Morfeo dedica un ejemplo el ejemplo práctico, ¿no? Y es una persona de la red, que es la red de web asociadas a DDLA, que más o menos todos tiramos en la misma dirección, y usa información del blog para generar tráfico web y generar ingresos económicos. Yo supongo que también buscaría cierto poder debido a la información, ¿no?, que tiene el blog, y que lo usaría para ponerse sobre el resto de personas de su grupo o resto de personas que visitarían su web, inflándose el ego, ¿no? Yo tengo poder, yo sé mucho y encima estáis visitando mi página, tengo publicidad y dinerito para mí. Pues bueno, Morfeo dice que actuó con humanidad, lo cual significa que el otro seguramente acabaría muy mal, de alguna manera, por lo menos mentalmente, y yo no quiero saber más nada de este hombre, ¿sabes? Así que, bueno, dejo paso a mi compañero Agustín, que va a profundizar un poquito más en el tema. Cuando quiera, caballero. Gracias, Pablo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y bueno, pues como ya sabemos, en este inicio que Pablo nos estaba comentando, las cuestiones que conocemos en esta realidad o las formas en las cuales estos muchachos narigones utilizan para manejar la realidad, herramientas como son el poder, el sexo y el dinero. Son estos elementos de manipulación y control que ellos tienen. Y bueno, sabemos que cuando se le entrega este algoritmo a estos chicos ya conocidos, que bueno, son los que tienen el control, o como dicen por ahí, tienen el sartén por el mango, se les entrega un código fuente para la manipulación. Entonces, este código este algoritmo es el manejo de la realidad y consiste en una ecuación polinómica de factores constantes,
y unidades variables. Bueno, pues como es algo complicado, la ecuación, vamos a irnos a la más fácil, que es entre más dinero igual a más poder, igual y mayor a más poder igual a más dinero, que es la constante en esta ecuación que se utiliza. Entonces, esta ecuación o este algoritmo se le fue entregado a Moisés, los Moiséses, a los hijos de las sombras, ¿no? El manejo de la realidad subjetiva y octavas y secretos de la realidad holocuántica del hombre, ¿no? Y bueno, pues obviamente el comandante Baphomet es el que les entrega esta herramienta para la dicha manipulación. Y bueno, pues de las constantes o de la triada que ellos manejan, que es el dinero, poder y sexo, esto lo manejan a través de todos los sistemas que ellos han creado, a través de todas las plataformas que ellos tienen y son dueños, como son las comunicaciones, como son las empresas, como son los bancos, y bueno, todo eso que ni nos imaginamos que tienen ellos el control. Así que la energía del poder, como dijo Pablo, tiene un octanaje de los más bajos que puede tener esta realidad en la cual vivimos, junto al dinero y el sexo. Pues son herramientas que manipulan y controlan. Y bueno, si alguien dice, no, a mí nadie me controla por el sexo, que no sé qué, bueno, obviamente siempre hay manipulación a través del sexo, a través del dinero, a través del poder. Y eso se ve en las empresas, en los puestos de trabajo. ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿O quieres subir a cierto nivel? Pues hay ciertas maneras, que es a través del dinero o a través del sexo. Es así como se maneja esta realidad. Y bueno, en este aspecto, pues sabemos que hay dos tipos de enemigos. Tomemos la palabra enemigo como aquel sujeto o colectivo que atenta contra la intención inicial y el propósito final de un individuo o un grupo de individuos que comparten una misión en común. Y bueno, pues uno de los grupos son los agentes de la red y el segundo pues son los idiotas de siempre. Y por ahí un cantautor hablaba mucho decía que su padre le decía, ten cuidado de los idiotas, porque el día que los idiotas se junten, ese día van a elegir a un idiota como presidente. Y bueno, pues eso lo hemos visto y lo seguimos viendo en los países de cada uno de nosotros. Hay un idiota como presidente. Así que bueno, no nos tome por sorpresa eso. Entonces, realmente lo importante es lo que sucede o lo que puede suceder en nuestro espíritu, en nuestro ser, en el día a día. Así que gracias a que se puede tomar conciencia de la existencia y del ser, somos mejores personas cada día y la magia tiene que estar en nuestras vidas. Esa magia que nos quieren sustraer los idiotas de siempre, esos que llegan a ser o que ni siquiera llegan a ser humanos o pasos, qué sé yo, ¿no? Entonces,
el centro de conciencia universal, un centro de control que tiene la particularidad de manejar energías no pertenecientes a nuestra realidad 3D, sino energías del universo mucho más sutiles, como las mentales y espirituales. Este centro de conciencia universal está ubicado fuera de nuestro espacio-tiempo, en el centro de la esfera de la conciencia del ser. Este es un torus adimensional que gira en contrasentidos y genera lo que se conoce en Oriente como el chi. Es el aliento, el aire o disposición de ánimo que alimenta todos los centros de control o todos los TFL que tenemos. Esta energía, cuando está en armonía con nosotros y con todo lo demás como resultado, es un excedente que puede ser, si se desea, y no es usado para otros fines, y se proyecta hacia el prójimo para que también tenga un excedente de esta energía, de manera que se puede crear un enlace como si fuera neuronal, como las dendritas de las neuronas, donde la información fluye de ida y vuelta, logrando que haya una sincronicidad en pensamientos, palabras y obras que podríamos considerar como magia. Esta energía excedente, producida por el torus del centro de conciencia universal, es la energía sexual. Así que cada centro de control trabaja con un determinado octanaje de energía especial para el funcionamiento correcto. Su principal propósito del centro instintivo es la supervivencia de la especie. Así que no es que diga que sea su único motivo, sino que es el principal. El instinto de supervivencia rige nuestro impulso sexual como acto para la procreación y propagación de la especie, no como deseo. Recordemos que el deseo es una fuerza o una energía tanto creativa como destructiva. Así que la energía necesaria para que esto lleve a cabo físicamente se transmite a través de las hormonas, la testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer. Y bueno, los ciclos de menstruación femeninos, como todos, son ciclos lunares, al igual que la gestación. Y así que esto es una programación genética que se asocia al primer servidor, que sabemos cuál es. Y bueno, el Kundalini es el encargado de mantener la ilusión de la realidad y el deseo activo por donde fue, y es revertida continuamente nuestra esfera de conciencia. Esta energía trabaja verdaderamente como una serpiente que se enrosca en los centros como la hiedra a un árbol, extrayéndole toda la energía posible para convertirla en deseo. Pero la forma de lograr que el Kundalini se active y cumpla correctamente su propósito es alimentándose con el octanaje correcto, y esto es el de la energía sexual procesada por el centro instintivo, que es el impulso compulsivo. Así que cuando nosotros vemos una propaganda de un determinado producto y luego pasamos por un negocio, nos detenemos abruptamente y lo compramos así como idiotas, sin necesidad verdadera y sin recordar que la publicidad que nos fue implantada en el inconsciente y sin saber realmente por qué lo compramos, eso es un impulso compulsivo. Y esto
se extiende no solamente a las compras, sino a la moda, a la música, a los gustos, peinados, comida, a todas las imágenes subliminales con referencia a las sexuales que indican un proceso de control que activa el sistema. Así que no es de nuestro interés si usted tiene sexo o no, si es normal o no, si es promiscuo o no. Eso es la basura del proceso. El sexo como acto inconsciente es el residuo de todo el trabajo de energías que tuvieron lugar en los centros de control de su interior. Así que el principal motivo del sexo subliminal, implícito o explícito, es la activación de distintos procesos interiores que llevan desde el deseo hasta el impulso compulsivo y automático a determinados pensamientos, palabras y actos de conciencia que son artificiales a través de la personalidad virtual del sujeto o unidad de carbono. Así que por eso dicen que la energía sexual es la más poderosa de las energías, la más poderosa para que se mantenga la unidad de carbono dormida y mecánicamente dependiente. Así que si decimos que somos una especie evolucionada, pues nada más volteen a ver a un perro, que creo que los perros o los animales son más conscientes, porque ellos se cruzan o se tienen sus relaciones en ciertos periodos y lo hacen por la especie, no por el deseo. Ahora, como el centro sexual en realidad es consecuencia del centro de conciencia universal, por consiguiente, que se maneja este centro, manejamos no solo la energía sexual de forma correcta, sino que podemos utilizarla para nuestro despertar y liberación. Así es que si hemos leído por ahí libros que dicen de cómo manejar y cómo subir la energía del Kundalini y todo eso, bueno, hay algo de cierto en eso, pero no es como lo comentan. Esto es algo más profundo. El problema es que la única manera de manejar este centro universal es por medio de la conciencia del ser, y esta solo se obtiene cuando se revierte la esfera y se cristalice el espíritu, para que el ser se manifieste y forme el centro de gravedad necesario. Así que si quiere manejar correctamente el proceso y las energías de un octanaje alto, tiene que producir con hidrógeno 6 y hidrógeno 12. Así que si realmente no tiene un espíritu cristalizado y el centro de gravedad se encuentra fuera de la esfera de conciencia, estas energías degeneran en hidrógenos muy bajos, como hidrógenos 96, o pueden ser más bajos o inferiores. Ya depende de las cuestiones y la fragmentación de los yoes con la conciencia artificial. Cuando se expande a la personalidad virtual hasta que se cubre todos los centros de control, en los cuales pues ya los hemos mencionado en otros momentos. Así que la energía sexual no es el término adecuado para manejar y comprender este producto sobrante del centro de conciencia universal. Así que para que no confundan las cosas, llamaremos a esta energía sexual la energía primordial, pues es la base de todas las energías que se mantienen y que manejan en la unidad de carbono, no así en el humano, pues este tiene como base otra energía mucho más poderosa
cuyo octanaje es hidrógeno 13. Así que sabemos que el alimento de los oscuros es el miedo, pero no es cualquier miedo, sino el producido por un acto consciente, y ahí radica el secreto del mal. Este miedo, en su estado original, es el producto del procesamiento de energías del centro instintivo, cuya función es la producción de adrenalina y otras sustancias que preparan el estado físico ideal del atleta. Así que uno de los síntomas es la dilatación de pupilas, tensión muscular, aumento de presión sanguínea y agudeza de los sentidos. Entonces, el miedo se forma por la tríada de 3 nitrógenos y es el único alimento de los oscuros. Es producto del centro instintivo y es usado en el momento del suceso para tratar de sobrevivir el sufrimiento posterior de las pérdidas físicas y materiales. Es producto del centro emocional. Así que cuando usted pierde algo, usted se aflige. ¿Por qué? Porque este producto se procesa a través del centro emocional. Ay, es que se me perdió esto, es que se me perdió lo otro, ay, es que me chocaron el auto. Bueno, pues ahí usted se va a dar cuenta que su centro emocional inferior está trabajando en esos momentos. Y usado luego por el intelectual para procesar la pérdida. Eso es cuando usted ya entiende que ya perdió eso. Y entonces después se puede apoyar por el centro espiritual a través de la fe para sobreponerse a ese acontecimiento. Así que en este caso no hay desperdicio de energía como para ser consumida por nadie más que por usted. En este caso, el acto del mal, el sometimiento psíquico, la inseguridad, violencia, guerras, manipulación y todo aquello que se le ocurra como mal, la energía es procesada por el centro emocional e intelectual y su producto, el miedo, temor arraigado. No es usado inmediatamente como en el primer caso, siendo una energía de producción continua por el estado antinatural de temor, y estando imbuida la cantidad de emociones y pensamientos secundarios, producto del centro emocional y del centro intelectual, procesando lo indebido, y como no es usada automáticamente en el momento que se produce, se expulsa hacia el exterior en forma de estados ansiolíticos, pánico, depresión, violencia, y consumida por el enemigo, los oscuros, como el alimento emocional de desperdicio. Así es que usted debe pensar a quién alimenta. Este tipo de miedo también cumple una función secundaria, pero no por ello no es importante, y es la de bajar el nivel vibracional y obtener condiciones óptimas para la manipulación y el sometimiento. ¿No les parece algo que es lo que se está viviendo actualmente? Bueno, así como que la unidad de carbono, como dicen, es propiedad del demiurgo, mas yo no lo acepto, porque yo veo a mi unidad de carbono como el grial, no como la unidad de carbono. Pero eso después lo voy a aclarar en otro aula. Y el mal solo la afecta a ella, pues el ser, al ser no es tocado, pues está exento de agresión por ser adimensional y no está en la materia, así que no se comete ninguna violación de propiedad.
El Do es consciente solo de lo que le pase a su ser, porque le pertenece, y no de lo que le pase a su ego o personalidad. Así que cuando usted logre ser consciente del ser y saber y sentir que usted es el ser, ahí es donde el Do será consciente de usted como unidad de carbono y no va a permitir que sea lastimado a través del miedo producido por el mal, porque ahora le pertenece enteramente al Do y no al demiurgo, porque usted lo buscó y lo eligió al Do. Así que la realidad funciona en base al amor. Sin él, la realidad subjetiva del demiurgo no podría existir. El mal no es solo un acto para lograr un fin. El miedo, sin el fin, no se logra el acto, así que desaparece, pues ya no tiene sentido. Así que, pero para eso tenemos que librar la primera y la más importante batalla, la batalla contra nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestro ego, con nuestro enemigo interior, para ser los proyectores holocuánticos de esta nueva realidad verdadera, libre y justa, desprovista para siempre del mal y del miedo. Gracias, Agustín. ¿Listo? ¿Servidos, compañeros? Gracias. Gracias, Agustín. Bien. Yo voy a hacer un comentario también sobre este artículo que, en fin, dice muchas cosas. Empezando por la propia fecha de publicación. Este artículo se publicó el 7 de marzo de 2014 a las 21:31, lo cual tenemos 3 sietes. Nos dice que es una reflexión en voz alta como consecuencia de acontecimientos producidos, aunque en apariencia aislados entre sí. El asunto es una cuestión de egos y poderes, cómo actúan en las runas de los patrones básicos. Para ello nos explica cómo tanto el dinero como el poder son una constante en una ecuación o función polinómica, al ser una energía de dominio y herramienta de poder, el dinero. E igualmente el poder es una herramienta de dinero para equilibrar la ecuación y su correcto funcionamiento, siendo entonces a más dinero igual a más poder y a más poder igual a más dinero. Si tomamos como referencia lo que está ocurriendo en estos momentos en el planeta, al menos en Occidente, vemos que en realidad lo que nadie pone en duda es cómo las economías de todos los países se han venido abajo, destruyendo empleos, destruyendo negocios, lo que conlleva a un poder adquisitivo ínfimo que comprobamos al ver familias enteras haciendo cola para ir a por comida social. Esta situación no tendría sentido si, como realmente dicen, es un problema de salud, pues otras medidas se habrían tomado, pero como vemos, lo que realmente ha sido perjudicado en un 100% son las economías de los países. Una forma de hacer doblegar a los estados para que cumplan los requisitos que ellos imponen si quieren obtener dinero para poder recuperarse de alguna forma. Y esto no puede ser de otra manera que accediendo a sus mandatos, siendo estos recortes salariales, jornadas laborales más largas, es decir, trabajar más y cobrar menos. El individuo queda a merced del Estado al haber perdido su trabajo y no tener recursos, recurriendo a las migajas que les quieran dar o no pudiendo rechazar cualquier trabajo que le den por muy esclavista que sea. En realidad esta situación solo es una vuelta de tuerca más al humano, pues
antes de esta falsa bandera, que es la pandemia. Y durante muchos años les han estado modificando la normativa laboral cada vez, haciéndola más inquisidora, más injusta, menos flexible y con más condiciones para poder obtener un miserable sueldo que evidentemente no te da para pagar una vivienda ni tan siquiera indecente. Tenías que tener más de un salario para poder tener un techo donde refugiarse. Siempre han jugado evidentemente con la energía del dinero, que es una herramienta de poder, y con la energía del poder, que es una herramienta de dinero, que se retroalimentan. Al obtener dinero se sienten con poder y el poder se equilibra por el dinero obtenido. Esa es la sociedad que hasta ahora tenemos, creando individuos vacíos interiormente, pues es hacia donde nos lleva este juego diabólico. Y el individuo, para llenar ese vacío, cree que lo hace comprando. Desde luego, uno mismo puede dar buen ejemplo de esto que se expone aquí, porque de alguna manera todos hemos pasado por ese patrón. El grado de satisfacción en base a este duplo dinero-poder les lleva a sentirse superiores, emocional o material, con respecto al resto, y a la vez servir de alimento energético a los que bien saben cómo llevarnos a ser pasto de su prado, que aunque no veamos, existe. Cuando nos dejamos llevar por este macabro juego, podemos vender, si fuera el caso, nuestra propia alma, pero sin llegar a ello, en muchos casos, la inconsciencia nos lleva a acciones que sin escrúpulo alguno, con tal de salir nosotros beneficiados, no nos importa hundir al vecino utilizando su trabajo, su esfuerzo, para obtener lo que deseamos, aunque no se den cuenta que tal fechoría les será devuelta con creces cuando el universo tienda a equilibrar la ecuación. El enemigo no tiene una sola cara. El enemigo se disfraza constantemente, como dice el bonus track, de vagabundo, de inocente, de monje, de santo, de compañero, de amigo y hasta de hermano. El enemigo le llevamos dentro y es tan astuto que nos hace creer que somos capaces de detectarle, cuando él siempre está fuera de la caja, y nunca mejor dicho, al moverse en una matriz de 6×6, largo, alto, ancho, movimiento y expansión. Los tres primeros son lo mismo que en el entramado matricial donde se mueve en la unidad de carbono, 4×4, y los dos siguientes pertenecen al tiempo, movimiento, y la consciencia, expansión, que percibimos ambos como tiempo. Como vemos, el ego tiene su propio centro de control virtual, el centro egoico inferior. Este centro se mueve en esa matriz 6×6 y por consiguiente no llegamos a percibir las coordenadas que nos faltan, el movimiento y la expansión del ego. Este movimiento es el que asegura que el ego no pueda ser ubicado de forma certera, pasando a ser una probabilidad dentro del sistema, como el principio de incertidumbre, que afirma que no se puede determinar, en términos de física cuántica, simultáneamente y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas como son la posición y el momento lineal, cantidad de movimiento, de un objeto dado. Por lo tanto, es bastante difícil predecir dónde aparecerá el ego y por dónde se moverá, y menos cómo se expandirá en esa matriz, pues la quinta coordenada, la expansión, es un atributo de la consciencia del propio ego, la consciencia artificial de la unidad de carbono. Por ello el bonus nos dice: ¿cuántas formas utilizarás para camuflarte ante mis ojos? Reconozco tu astucia camaleónica y tus urdidas estrategias de sinuosa elaboración. Percibo tu esforzada actitud sigilosa que pretende infiltrarse de puntillas hasta el mismo corazón. Con todo ello justificas mi sistema de alarmas que no debo desactivar. Me atacas en lo físico con dolor.
en el reino de los sentimientos donde tocas la fibra sensible y en el laberinto intrincado de la mente provocando confusión. Me hieres, me dañas y me atormentas, me engañas, me manipulas y me sometes, me derribas, me robas y me traicionas sin ninguna consideración. Y termina diciendo, gracias, enemigo mío, porque me volví a levantar más fuerte con cada caída. Y así es. Cada día nos hacemos más fuerte cuando nos levantamos de un golpe y cada vez nuestra caída dura menos tiempo. Así que, sin lugar a dudas, llegará ese día en que ya no podrás volverme a derribar, porque te habré ganado la partida, pues aunque no quieras, hemos venido a ganar la batalla y la ganamos, porque el futuro existe y ya pasó, y solo venimos a recordar que así fue. Gracias, Vilma. Precioso. Gracias, Vilma. Bueno, pues, ¿alguien más quiere seguir comentando sobre este artículo? Que desde luego es lo que he comentado al principio, ¿eh? Parece como si los hubiéramos buscado adrede. O sea, viene en absoluta sincronía con el primero que se ha comentado. Es increíble. Cuando el dinero y el poder entran a formar parte de una ecuación, todo cambia, ¿no? Es decir, ya se ve toda la situación de una manera completa y el movimiento, la dinámica que tienen, es totalmente distinto verlo así. Dinero y poder. Exacto, es distinto, efectivamente. Y el análisis que hace Morfeo de ese equilibrio que se hace es total, es total, es absoluto, ¿no? Lo podemos comprobar en nuestra vida, en nuestras experiencias, en lo que hemos... Bueno, yo hablo por mí, por eso digo que nosotros somos un fiel ejemplo de ese duplo, ¿no? Al menos en muchos casos y en el mío en concreto. Sí. Hay otra cosa, y bueno, sabiendo la importancia del lenguaje, ¿no? Y es el cambio, digamos, de significado de la palabra enemigo, ¿cierto? Que bueno, simplemente es de que, bueno, te cae mal o le caes mal o, bueno, no. Es algo distinto cuando dice todo aquel sujeto o colectivo que atenta contra la intención inicial y el propósito final de un sujeto o de un colectivo también, de un individuo o grupo, de individuo o enemigo mío, una misión común, ¿cierto? Porque a veces puede estar una persona o un grupo siendo muy amables, muy atentos, muy queridos, como se dice por acá, contigo, pero te están alejando de tu intención inicial, del propósito final tuyo, ¿cierto? O de tu comunidad. Entonces, es tu enemigo, pero no lo veías así. O sea, con esta definición, tenemos, claro, digamos, una venda menos que se cae de nuestros ojos a la hora de reconocer nuestros verdaderos enemigos y los enemigos reales, los enemigos verdaderos de la humanidad. Sí, señor. Así es. Sobre todo cuando su intención inicial es conseguir clientes y su propósito final es obtener dinero y poder. Ahí es donde claro, te das cuenta, ¿no? Que se descubre, vaya, el enemigo. Ahí tú lo descubres, la intención realmente. Claro, es para un beneficio particular, ¿no? Es para un beneficio en el caso de un individuo y en el caso de un grupo, como es, por ejemplo, los amos, los que mandan, las grandes corporaciones que mandan en el mundo, pues es exactamente lo mismo. Por eso el poder para ellos, de alguna manera, nunca tiene límites. O sea, no tiene límites, porque ni el poder ni el dinero, porque van en la misma. Yo al menos lo he visto en esa sincronía, ¿no? Y en esa unidad de ir paralelamente
Porque claro, digamos que la avaricia de poder no tiene límites, como tampoco lo tiene la avaricia del dinero, ¿no? Porque al final llega a ser efectivamente una energía que se retroalimenta mutuamente los dos. Y es que Morfeo lo Bien, dice. pues si os parece... Hola, perdona, Vilma. No, sigue, dime. Dice, siendo entonces directamente proporcional los dos factores o constantes de la ecuación, dinero, poder. O sea, son directamente proporcionales, como lo dice acá, a mayor dinero, mayor poder, a mayor poder, mayor dinero. Eso es. Chicos. Bien, pues si os parece vamos a hacer Nor nos va a comentar la participación de los que han estado. Nor. Sí, aquí adelante. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación y voy a leer algunos comentarios y saludos. Gracias Mirta Ferrari. Ella nos dice, no solamente a través del sexo explícito, sino en todas sus formas como energía. Por ejemplo, en un aviso publicitario, donde para vender hasta un caramelo acuden a este recurso, para conducirnos a un fin definido. Es correcto, de acuerdo, Mirta, la publicidad subliminal está cada vez mayor. Tenemos saludo, gracias por su asistencia a Mario Santos, Mary Jane, Juan Ruiz, Gloria Caballo Malagón, Nuria López Delgado, Cici Plain, Annie Serep, Luz Ángela Arevalo, Immanuel Chan, Eva Brown, Hermelinda Gutiérrez, Jus Carrasco, Cita Sesmo y otros comentarios. André Ortega nos dice saludos camaradas. Neto Quintana, hola a todos, saludos. Mary Jane, gracias Luz por la entrega. Mary Jane, buen aporte. Vilma, por el recordatorio, gracias. Mary Jane nos pone el artículo de protecciones, muchas gracias. Luz Ángela, gracias Pablo por las gráficas. Immanuel Can, gracias Pablo, excelentes gráficas. Mario Santos nos dice que el símbolo matemático igual y mayor que quiere decir implica que. Probablemente se refiere a las gráficas anteriores. Mary Jane, adjunto compañeros artículo del que se está hablando, que es el de sexo y control. Muchas gracias Mary Jane. Luz Ángela dice, hola Carmen, aquí buscando cada vez energías de mayor observaje. Gracias. Immanuel Can, gracias Agustín. Y saludos de Selena Egea y Adán Ríos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Disculpen si he omitido algún saludo. Gracias a todos por su asistencia y atención a estas aulas. Buenas tardes. Buenas tardes y nos despedimos con esto, si os parece. Y muchas gracias, Nor, por ese recuento, que está muy bien. Y nada, nos vemos entonces el próximo domingo. Gracias. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Chao. Gracias hasta a luego. todos. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao. Abrazo. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Von ihnen wird mehr gefordert
und den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich